Bien, listo. Buenas tardes. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal le ha ido la semana? Veo ahí varios nombres que nos han acompañado a lo largo de estos serie de webinars. Hoy tenemos una sesión particularmente interesante. Voy a compartir pantalla. Que se trata cómo iniciar en el diseño de sistemas de aire acondicionado. ¿Ok? Este planteamiento que les vamos a hacer es realmente eh, respondiendo a las dudas de qué conocimientos son los que nosotros necesitamos para poder asesorar mejor a nuestros clientes, poder asesorar mejor en una instalación acorde a las necesidades que tienen, eh, dependiendo de la situación. Entonces, comenzamos siempre con qué vamos a lograr en esta sesión, qué vamos a lograr en estos 40 minutos de sesión. Así que primero, vamos a establecer los conocimientos y las habilidades que ustedes necesitan desarrollar para un diseño de soluciones de aire acondicionado. No vamos a enfocar en esta vez en aire acondicionado, próximamente será en refrigeración, pero vamos a ver en la parte de aire acondicionado residencial y comercial ligero, y vamos a abordar un poquito ahí un producto aplicado. Pero, como siempre les digo, no vamos a hacernos expertos en estos pequeños webinars, pero es el punto de partida en donde ustedes van a poder seguir estudiando de su parte, porque esto es los conocimientos que debemos desarrollar, debemos estar en un constante aprendizaje. Así que comencemos. Vamos a ver qué es lo que tenemos preparado para esta sesión. Como primer punto, para cualquier diseño de soluciones en aire acondicionado, nosotros tenemos que saber calcular las cargas térmicas. Entonces, vamos a revisar rápidamente a qué nos referimos con cargas térmicas, porque a profundidad vamos a revisar en nuestra clase magistral el próximo jueves con el ingeniero Albayero, cómo calcular cargas térmicas a partir de las normativas internacionales, ¿no? Entonces, vamos a dar una pequeña introducción, ¿no? Dejarlos picados a ustedes un poquito para que nos puedan acompañar también el otro jueves para ver las cargas térmicas. Ok. Después, con las cargas térmicas, el segundo paso es qué soluciones hay disponibles en el mercado. Hay soluciones en cuanto a aire acondicionado, en cuanto a abuelada, para toda necesidad hay una solución para nuestros clientes y es necesario que nosotros estemos actualizados y también para eso están estos tipos de eventos, tipos de webinar, para que ustedes se vayan actualizando con las soluciones, con los productos que tenemos disponibles para ustedes. Y bueno, claro, no podemos proponer ningún tipo de solución si no tenemos las normativas que aplicables en cada caso, ¿no? Esto es de estudios normativas, vamos a presentar un par de las que más se utilizan en el rubro. Sin embargo, quiero decirles que hay normativas para todo. Entonces, estamos en un tiempo en donde todo está ya estandarizado y pues, claro, podemos buscar información donde nos digan qué normativas son aplicables para alguna necesidad propiamente, ¿verdad? Pueden ser edificios grandes, proyectos que ya implican más detalles. Y bueno, finalmente vamos a ver qué tendencias son las que se dirige el mercado. ¿Por qué? Porque, como les decía, tenemos que estar actualizados hacia dónde va el mercado, en dónde tenemos que especializarnos, en dónde tenemos que atacar. Y pues así sería esta sesión de el diseño en sistemas de aire acondicionado. Empecemos con nuestro punto número uno, el cálculo de cargas térmicas. Creo que ya conocerán muchos a qué nosotros llamamos cargas térmicas, pero no está de más reconocerlo. Y fíjense en esto. Las cargas térmicas, nosotros de una manera sencilla lo podemos explicar con la cantidad de calor que adicionamos o sustraemos de un área. ¿Qué quiero decir con esto? Si adicionamos calor, pues es calefacción, o si sustraemos el calor de un área, la temperatura la queremos bajar, naturalmente va a ser aire acondicionado o refrigeración. Entonces, al final, es la capacidad que necesitamos en un área determinada para poder llegar a cierta temperatura. Eso puede ser 24 grados, eso puede ser 0 grados en el caso de refrigeración. Entonces, es la cantidad de energía que nosotros necesitamos extraer. Y en otras palabras, ¿cómo podemos explicarle al cliente?
es la capacidad del equipo que requiere un área determinada, ¿no? ¿Qué tan grande va a ser el equipo? Entonces, eso es cargas térmicas. Y claro, este es el punto de partida de cualquier diseño. No podemos sugerir soluciones si no sabemos la capacidad que se requiere en esa área. Estaríamos básicamente sugiriendo ciegas, ¿no? Y ojo, la carga térmica define la capacidad del equipo, qué tan grande va a ser el equipo que se requiere en un área, pero no define el tipo de sistema que nosotros vamos a instalar. Eso ya va a ser propiamente nuestro, a criterio nuestro, ¿no? Si vamos a instalar equipo paquete, equipo central, mini split, etcétera, etcétera. Eso uno como asesor comercial, como diseñador, es el que va a definir eso. Entonces, al final, la carga térmica solo define el requerimiento necesario para esa área. ¿Ok? Entonces, hay tres métodos para calcular la carga térmica de aire acondicionado. Entonces, el primer método es el software. En software, estos son software pagos, son software de licencia, en donde, claro, la inversión es significativa. Entonces, no todos tendremos acceso a este tipo de software. Eh, Cada marca tendrá su software, por ejemplo, Daikin tendrá el DSHL2, ¿no? Trane tiene su 3D, Carrier tiene el Hub, y por ahí hay otros software que son independientes. Pero estos software, que lo vamos a ver con el ingeniero Albayero el próximo jueves, van a ver que son software que al final se basan en el capítulo 18 de la RAE, del Handbook, en donde hay una serie de, bueno, de estándares, de estudios que se han hecho, y pues es un procedimiento estandarizado que ocupan todos estos software, y al final lo que va cambiando es esencialmente la interfaz. El ingeniero Albayero nos va a mostrar qué criterios se utilizan para poder nosotros profundizar nuestros conocimientos acá. Y va a mostrar también una pequeña comparativa entre los diferentes softwares. Así que recuerden, el próximo jueves a la misma hora, 5:30. Ahora bien, ¿cuál es nuestro segundo método? Que es quizás un poquito más factible, es una hoja de cálculo. Claro, esta hoja de cálculo va a tener aproximaciones, va a tener algunas suposiciones, y el cálculo de carga térmica va a salir un poquito más grueso que como lo haría un software, porque el software se va al detalle de las variables que se nos están utilizando. Entonces, en proyectos grandes, donde influyen varias o muchísimas variables, llámese esto el tipo de construcción, la posición, ubicación del edificio, cantidad de personas, el uso que se le va a dar al área. Entonces, todas estas aplicaciones y variables se tienen que meter en el software, pero podemos también desarrollarlo con una hoja de cálculo. La hoja de cálculo es esencialmente una hoja en Excel donde pues al final se meten algunos parámetros, algunos datos que nosotros tenemos que tomar en el levantamiento técnico, y pues tiene que dar algún tonelaje o BTU, ¿verdad? Ahora bien, este es el tercer método, que es el que debemos tener muchísimo cuidado. Es un método empírico, es un método basado meramente de la experiencia que se ha tenido en el rubro. No me dejarán mentir que se mide el área entre un factor, normalmente un factor entre 10 y 15. Eh, Sé de otros métodos también empíricos donde en vez de dividir, multiplican por otro factor, pero al final resulta ser casi que la misma división, ¿verdad? El mismo procedimiento. Entonces, tengan muchísimo cuidado con esto. Al final es una regla de dedo que estamos utilizando bastante, pero para tener una idea, qué sugerirle o qué capacidad necesitamos en un área. ¿Ok? Básicamente tomamos en cuenta únicamente el área y la dividimos entre un factor. Por ejemplo, si es un factor de 15, podemos suponer que es un área donde va a tener una actividad normal, con poca carga térmica, va a recibir poco sol, las temperaturas ambientes podrían ser alrededor de 30, 33 grados. Entonces, la carga térmica no es tan pesada como si lo dividiríamos en un factor de 13, de 10, que al final este factor por el que lo vamos a dividir se basa meramente en
la percepción personal, ¿no? En el criterio meramente de nosotros como asesores. Así que tengan muchísimo cuidado con esto. Yo lo único para lo que recomendaría es para tener una idea, una primera idea de cuánto podría rondar el equipo que necesita el cliente, ¿verdad? Al final, como es un método empírico, la experiencia nos va diciendo, sí, calculé bastante bien, pues sí, me quedé muy corto, el cliente se queja del calor, porque créanme que he visto bastantes negocios en donde ponen un tonelaje muy bajo y los pobres equipos lo ponen a 18 grados y ahí están dándole y dándole todo el día y pues realmente los usuarios se quejan del calor que realmente la temperatura no es alcanzada por los equipos porque claro, se hizo un mal dimensionamiento de cálculo de las cargas térmicas. ¿Ok? Entonces, esos son los tres métodos. Tengan mucho cuidado con el método empírico. Hay una hoja de cálculo y está la parte del software. ¿Ok? Ahora bien, no se olviden de esto. Es algo bien importante si queremos meternos a las grandes ligas. Es la parte de la lectura de planos. Está el AutoCAD, en donde nosotros podemos colocar los modelos. El AutoCAD permite la edición de los planos. Tenemos que poder leerlos, por lo menos tomar medidas. Y claro, AutoCAD también es una licencia paga. Sin embargo, con nosotros nos bastará meramente leer los planos, tomar medidas. A veces que los clientes quizás soliciten que coloquemos la ubicación de las tuberías, de los modelos de los evaporadores, pero normalmente solo necesitaremos tomar las medidas y para eso está el TrueView. El TrueView es un lector siempre de Autodesk, de los mismos fabricantes o los mismos distribuidores de Autodesk, perdón, de AutoCAD. Entonces, el TrueView es un visor de CAD gratuito, un visor de planos gratuito, en donde nosotros sin ningún problema vamos a poder tomar medidas de los planos, áreas, y poder hacer lo que normalmente haríamos con AutoCAD, pero es únicamente lectura. Entonces, para nuestras, en cuanto a diseño, tomar medidas, el TrueView nos funciona perfectamente. Y el TrueView se actualiza cada año. Es una licencia vitalicia, así que es gratuito. Tómenlo en cuenta cuando ya queremos meternos a proyectos un poco más pesados, un poquito más grandes. La lectura de planos es bien importante y serán planos arquitectónicos lo que nosotros serán los que nosotros necesitemos. Porque los planos arquitectónicos muestran la ubicación de las personas, muestran dónde están los muebles, y por ahí podemos tomar los datos para hacer nuestro análisis de carga térmica. ¿Ok? Entonces, ese es el punto de partida para cualquier diseño, para poder proponer cualquier solución. Ahora bien, ahora bien, nosotros tenemos que ir con qué tenemos disponible en el mercado. Y pues tenemos soluciones en cuanto a residenciales. Son soluciones que van hasta 5 toneladas, pueden ser inverter convencional y los tipos de equipos que nosotros tenemos disponibles serán pared o high wall, cassette, central o paquetes. ¿Por qué les digo que las soluciones residenciales vienen hasta 5 toneladas? Porque fíjense en esto. En el mercado estadounidense se maneja bastante los equipos centrales, en donde ellos son bien prácticos. Como sabemos, los estadounidenses son bien prácticos. Y venimos, bueno, y vienen ellos y colocan únicamente una central, la condensadora afuera, normalmente es heat pump, ¿verdad? Trae calefacción y aire acondicionado. Y tienen la central colocada, ya sea en este caso en el sótano o en la azotea, aquí arriba, ¿no? Entonces, con un solo ducto, vienen, colocan, incluso lo hacen con ducto flexible, van tirando en cada habitación y listo. Esa instalación se hace en un día. Ellos son prácticos, entonces en Estados Unidos se maneja bastante la parte residencial hasta 5 toneladas. Pero en nuestros casos podemos manejar pared, cassette, central, 1, 2, 3 toneladas incluso para soluciones residenciales. ¿Okay? Y les traigo a la mesa quizás el ejemplo más fácil en cuanto a soluciones residenciales.
Porque, por ejemplo, nosotros tenemos una gama de soluciones. En este caso tendremos en nuestra línea DINA una solución on-off convencional, ¿no? En donde estará abarcando un mercado un poquito más amplio por ser convencional, los precios son mucho más accesibles que en una solución inverter, ¿no? Recuerden que hemos tenido algunas sesiones antes de cuándo elegir equipo convencional y cuándo elegir equipo inverter. Recuerden que el equipo convencional no es malo, tiene todavía aplicaciones muy útiles, entonces los invito a buscar nuestro canal de YouTube en donde donde está un poquito más extendido cuándo seleccionar equipos convencionales o cuando seleccionar equipos inverter, ¿no? Aquí en este caso nosotros tenemos la propuesta de una solución Aleph inverter, que es siempre con un precio muy competitivo, CIR 17, porque tendremos nuestra línea máxima, CIR 20, que ya es un poquito nuestro top en la línea inverter en nuestra línea Adina, ¿ok? Entonces al final, si se fijan, son tres líneas de productos en donde podemos abarcar la necesidad puntual de cada situación, ¿no? Y ahora, en cuanto a soluciones de comercial ligero, el comercial ligero normalmente se clasifica hasta 25 toneladas y podemos encontrarlo pues en paquetes, fan coil, centrales, cassettes y piso techo de 3 y 5 toneladas también son soluciones comercial ligero y por ahí podemos encontrar también los mini chillers. En este caso he traído una imagen de un paquete Rebel de Daikin, esos paquetes son una bestia realmente y pues son paquetes inverter, pueden creerlo, son equipos que ahorran muchísima energía. Y vamos a ver que el mercado está tendiendo a el ahorro energético. ¿Bien? Ahora, como otra solución que nosotros necesitamos conocer son los sistemas BRB, BRF, que al final cambian la última letra, pero en cuanto a tecnología, los BRB son meramente una invención de Daikin, ¿no? Si escuchamos BRF, quizás en otras marcas, realmente BRF es todo lo que no es Daikin, ¿no? Entonces, BRF son la misma tecnología en cuanto a funcionamiento del BRB de Daikin, porque al final Daikin es el que patentó la palabra BRB. Entonces, si sabemos que es BRB puntualmente, es Daikin, y si es BRF es cualquier otra marca. ¿Ok? Imagínense, la crearon en el 82 y es un sistema que permite variar el volumen, o sea, variar el refrigerante que le llega a cada unidad con, eh, con condensadoras o unidades exteriores en un solo módulo. Al final alcanzan hasta 3 condensadoras unidas por un circuito de tubería. Ahora bien, por ahí muchas personas lo confunden con el sistema multi-split. Los multi-split, si se fijan o si ponen un poquito más de detalle en las tuberías, los multi-split van a encontrar dos tuberías, las dos tuberías por cada evaporador. El BRB no. El BRB el BRB solo necesita dos líneas. Entonces, ¿qué es? Al final se dividen por las REFNET, por las bifurcadoras, las eh, y así se los conocen por estos nombres. Y si se fijan, solo son dos tuberías que le llegan a cada evaporador, a diferencia del multi-split, que necesitamos dos por cada evaporador. Entonces, es una limitación que tienen esos equipos. Claro, esta es la tendencia que tiene el mercado a la solución BRB. ¿Por qué? Porque les digo, porque lo que permite son distancias muy amplias de hasta 190 metros, ¿no? Hasta la unidad más lejana. O sea, no se les comenté, pero el BRB nació justamente para competir con los sistemas de agua helada, para los sistemas chiller, ¿verdad? Que podemos encontrar, por ejemplo, en centros comerciales. Entonces, esta tecnología es 100% inverter, busca meramente ahorros energéticos, ¿no? Todo el BRB está enfocado en ahorrar energía y pues estos tienen para calefacción, tienen solo frío e incluso tienen para trabajar en las dos funciones, tanto frío como calor. Y fíjense, se pueden unir hasta 128 unidades interiores por cada sistema. Entonces, la solución BRB viene para lugares más grandes, para proyectos en donde se necesiten, eh, donde tienen que abarcar la necesidad, una similar a la que podría abarcar agua helada, pero
es muchísimo más barato el producir, el enfriar un lugar con BRB que con agua helada o con chiller, ¿no? Pero también tenemos la solución de agua helada, es otra que tenemos que conocer. Fíjense, hay chiles enfriados por agua, chiles enfriados por aire. ¿Qué es lo que nos va a marcar la diferencia? Bueno, pues para los edificios grandes normalmente se ocupan chillers enfriados por agua. Imagínense, hay un parámetro de 400 toneladas en adelante, enfriados por agua. Edificios medianos, pues pueden ser chillers enfriados por agua o por aire. Y por los edificios pequeños, al final son menos de 200 toneladas. Recuerden que tienen sus ventajas, sus desventajas, pero como les decía y como vamos a sacar en la última sección, agua helada está quedando un poquito atrás en cuanto a eficiencia energética y la tendencia es BRB o BRF. Ok, con esta parte quiero terminar con respecto a los criterios que nosotros necesitamos tener eh, para poder sugerirle al cliente, ¿no? Para poder sugerirle qué equipos poder instalar. Fíjense en esto. Para pared alta, recomendado para cuartos pequeños, para cuartos que puedan ser cuadrados, rectangulares. Por eso es que nos fijamos que en habitaciones, en oficinas, vienen bastante bien los equipos de pared alta o los mini split, que le llamamos. ¿Por qué? Porque al final el flujo de aire de los pared alta, la distribución que generan no es muy buena, pero vienen bastante bien en cuartos pequeños. Los piso techo. Fíjense que los piso techo manejan un flujo de aire mayor, lo que permite un tonelaje mayor, porque los podemos encontrar en 3 y 5 toneladas. Por ahí también encontramos, no son tan comunes, pero encontramos pisos techo de 2 toneladas. Pero estos pisos techo, al tener un mayor flujo de volumen, pues también vienen bien en espacios rectangulares, preferentemente espacios rectangulares, en donde pueden ser como bodegas, pueden ser salas de venta, en donde no nos interesa mucho que en la parte inferior del piso techo, porque ahí está el retorno, estén acondicionado, porque recuerden que en el retorno es el punto más caliente de la habitación, porque ahí está barriendo todo el calor el equipo. Y pues recuerdo, imagínense, incluso en la universidad, les doy este ejemplo claro, tenemos la parte de cómputo, tenemos unos piso techo, era un edificio, era un salón rectangular, y los que estaban justamente debajo del equipo, ahí un poquito acalorados, porque al final ahí es donde está barriendo todo el calor el evaporador, ¿no? Así que, pero viene bastante bien en bodegas o salones de eventos, ¿ok? Cassettes, los equipos cassettes son los más versátiles que podemos tener porque la distribución de aire es una de las mejores que se encuentran en el mercado. Entonces los encontramos en tanto en capacidades pequeñas como en capacidades de hasta 5 toneladas. Y pues son los equipos más versátiles. Preferentemente yo siempre sugiero cassettes. Si se tiene el espacio en el entrecielo, pues mucho mejor, pero si queda visto, está bastante de moda el concepto visto, ¿no? Que se vea la instalación en sí, el concepto de una instalación más industrial, ¿no? Un espacio más industrial. Y pues por ahí tenemos los equipos ductados, que serían los centrales, los fan coil, manejadores de aire, paquetes, ¿verdad? Todo lo que lleve ducto. En estos equipos aunque los costos son un poquito mayores, tienen menor eficiencia, porque pónganse a pensar en esto, si tenemos un equipo de 5 toneladas ductado versus un equipo de cassette de las mismas 5 toneladas, los ponemos a competir en el mismo espacio, en las mismas condiciones, el equipo de ductado va a consumir un poco más, dado que tiene mayores pérdidas. Por más que el ducto esté bien trabajado, bien aislado, siempre hay pérdidas porque el aire frío tiene que recorrer todo el ducto. A diferencia de, por ejemplo, un cassette, donde directamente es inyectado en la habitación. Así que un equipo ductado siempre va a tener una menor eficiencia por esas pérdidas que le digo en el ducto. Ya olvídense si el ducto tiene fuga, ¿no? Ok, pero son muy buenos para espacios grandes y con poca diversidad, o sea, espacios donde sean una sola área, una sola aplicación. Entonces, aquí relucen los equipos ductados, porque la forma más barata de acondicionar espacios grandes
es con paquetes o con centrales, ¿no? Por eso es que vemos en las naves industriales, por ejemplo, algún supermercado, en donde encontramos ductos a lo largo de la nave industrial. Entonces, es porque es la forma más barata de acondicionar espacios muy grandes, ¿ok? Y eso sí, estos equipos tienen la mejor distribución de aire. La mejor distribución de aire porque uno diseña el ducto a su antojo, ¿no? Uno diseña el ducto colocándole los difusores donde uno quiere y por eso es que tiene la mejor distribución de aire en todo el mercado. Y ahí tenemos los sistemas unitarios, uno a uno, mini split, ¿no? Donde al final las mejores aplicaciones son residencial, comercial ligero, abuelada, comercial, industrial, donde aplicaciones en donde se requieren acondicionar grandes espacios. BRB, BRF, lo que les mencionaba, hay mini BRB para residencias o para comercios, en donde realmente son ahorros que ustedes no me lo van a creer, ¿no? Son ahorros muy, muy, muy grandes. Así como la inversión inicial es alta, mes a mes en la factura eléctrica ustedes se ahorrarían un buen porcentaje de lo que estuvieran gastando actualmente, ¿no? Los inverter siempre que se pueda y los convencionales recomendamos cuando sean jornadas de trabajo cortas, ¿no? Así que, bien, ¿qué les parece? Por aquí, antes de terminando con esto, no olviden que ustedes deben presupuestar los proyectos, ¿no? Es parte del diseño, parte de la solución que nosotros debemos dar, tenemos que contemplar el dinero, ¿no? No podemos hacer nada sin dinero, no podemos hacer nada si el presupuesto es muy limitado. Nos tenemos que adaptar al presupuesto. Y que de hecho, la semana pasada vimos puntualmente en instalaciones residenciales. En instalaciones residenciales quizás un buen punto de partida para abarcar proyectos más grandes, ¿no? Nos da una idea. Así que parte del diseño, no olviden que es dar una solución económicamente factible. Así que antes de pasar a la parte de estudio de las normativas, porque tenemos una consulta que dice, los sistemas BRB siempre son controlados con PC o con encendido normal como cualquier otro equipo. Eh, Ahora los equipos BRB hay dos maneras. Hay controles centrales en donde se puede controlar desde una computadora, desde una interfaz y encender y manipular los horarios de uso. Claro, teniendo ese accesorio o ese control adicional. Si no, simplemente traen los termostatos o los controles remotos en donde cada área controla independientemente eh, el uso del aire acondicionado. La recomendación es siempre ofrecer al cliente un control central que le va a permitir, claro, controlarlo desde una interfaz, que puede ser la computadora, puede ser el mismo control, que son unas pantallas, ¿no? En donde van a permitir una gestión del aire mucho mejor, ¿no? Que eso es lo que, como les digo, apunta el mercado a una gestión más eficiente del aire acondicionado. ¿Para qué nos consultan si te vamos a compartir la presentación o el video? Claro, lo vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube. Eh, Revisen Copper Group, pongan en YouTube Copper Group y ahí les va a aparecer todas las demás sesiones, todos los webinars que hemos realizado. Así que los invitamos a que nos sigan en nuestro canal. Bien, listo. Vamos con esta parte del estudio de las normativas. Realmente nosotros como diseñadores tenemos que basarnos en estándares, en normativas. Como les decía al principio, hay estándares para todo. Les sorprendería saber que en todo el desarrollo de estos más de 100 años que tiene el rubro del aire acondicionado, de refrigeración, han hecho estándares normativas de protección, de cuartos limpios, de todo lo que ustedes se pueden imaginar, ya está establecido y estandarizado. Entonces, ¿por qué? Porque todas estas son publicaciones que contienen las exigencias en cuanto a los métodos, a las prácticas, ¿no? Que van a definir cómo vamos a nosotros a diseñar o cómo vamos nosotros a implementar la instalación con la tecnología actual. ¿Y por qué les pongo con la tecnología actual? Porque las organizaciones que realizan estos estándares, estos escritos, los actualizan y los revisan constantemente. ¿Ok? Entonces, si ustedes no saben, si ustedes algún cliente le pide, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de algún cuarto de servidores. Entonces,
No nos podemos ir así nomás a que la carga térmica es, qué sé yo, 3 toneladas. Tenemos que ir a los estándares que rigen la parte de, pues, servidores, ¿no? Debe ser, seguramente aparecerá ahí cuánta humedad relativa debe manejar, cómo deberían manejarse los condensados, que si debe ser, el drenaje debe ser, pues, o PVC o tubería de cobre aislado, con, no sé, 3/4 de espesor del aislante, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos tipos de cosas en el diseño los tenemos que contemplar y para que no andemos, pues, perdidos, abóquense ustedes siempre a los estándares, que estoy más seguro que hay un estándar para cada aplicación, ¿no? Entonces, colóquenlo en internet, es bien fácil poder encontrarlo. Yo les dejo aquí 3 estándares que, bueno, como les digo, algunos son pagados, pero esos estándares son de los más utilizados. Por ejemplo, el de SRAE de la calidad interior del aire, el 62.1 y 62.2, son gratuitos, los han liberado por la parte de la pandemia, que de hecho hay bastante documentación adicional que han agregado, pues, en estos últimos 2 años por la calidad interior del aire. Por ejemplo, tenemos otras siempre de la RAE de las condiciones que se requieren, condiciones térmicas que hay que cumplir para el confort de las personas, de los usuarios, ¿no? Entonces, todo eso, imagínense, está establecido. Niveles de humedad, niveles del confort térmico, qué temperatura debe establecerse, los niveles de ruido también. Y, por ejemplo, aquí tenemos otro, se han preguntado con los diseños de ducto, pues ahí, por ahí nos han consultado bastante cómo se enseñan ductos. Ya está también eso regulado, SMAGNA tiene su estándar de cómo diseñar ductos, qué parámetros, qué criterios deben, están involucrados en cuanto al diseño de ductos. Entonces, fíjense en esto, que todo esto ya está estandarizado, no hay que reinventar la rueda. Realmente ya hay personas, organizaciones que han trabajado, ingenieros que han trabajado en esto, en desarrollar estos estándares y que, claro, se basan tanto en ingeniería como en la experiencia, en donde al final, en la práctica se ha demostrado que esto es lo que funciona. Así que, ojo con eso, hay que siempre crecer en cuanto a la calidad de nuestras soluciones y los estándares están para eso, ¿no? No hay que irnos a la ligera, hay que ocupar estándares. ¿Ok? Así que ya con esto vamos a terminar, eh, cumpliendo con los 40 minutos, ¿no? ¿A qué tendencias se dirige el mercado? ¿En qué debemos enfocarnos? ¿En qué debemos mantenernos actualizados nosotros? Por una parte, como, es que estamos trabajando bastante la parte de los refrigerantes. Los refrigerantes, hay muchísimos equipos que todavía tienen refrigerantes que por el protocolo de Montreal van de salida. Imagínense, el protocolo este se vino en el 89. Entonces, ojo con esto, el R22 hay que decirle a los clientes que ya van de salida. Todavía se encuentran equipos nuevos que los venden con R22, pero el R22, ese refrigerante ya va de salida. Los venden así baratísimos justamente por eso, porque en poco tiempo ya se dejará de producir este refrigerante que el R22 sabemos que daña la capa de ozono. Les sorprenderá que el R410 también va de salida. Ahorita el R410 es un refrigerante de transición. El R410, ¿por qué va de salida? Porque se va buscando refrigerantes naturales, el R290, el R600, en donde el R410 se ha vendido como una solución amigable, pero también tiene su impacto en el medio ambiente. El R410 no daña la capa de ozono, pero es un gas de efecto invernadero, ¿no? Por ahí ponen el R32, que es la nueva solución. El R32 está buscando que sea un referente de transición, porque el R32 tiene un menor impacto ambiental que el R410, pero siempre produce un gas de efecto invernadero, ¿no? Es muchísimo menor que el R410, que es el que está ahorita abarcando casi que todos los equipos de aire acondicionado. Entonces, fíjense en eso, en capacitarnos, y que de hecho vamos a estar trabajando también en capacitarnos en los refrigerantes naturales. ¿Por qué? Porque al final son refrigerantes que no van a dañar nuestro medio ambiente,
pero sí son refrigerantes que, por ejemplo, el R290 es propano, en donde representan cierto peligro para nosotros por algún caso de explosión, pero nada que no se pueda resolver con las precauciones, con los estándares, porque respectivos, ¿no? Simplemente hay que tener un poco más de cuidado. Así que, ojo con esto, en esto se va a estar dirigiendo el mercado, que de hecho, por el Protocolo Montreal y por la enmienda de Kigali, ¿no? Que realizó en el 2016. Segundo punto bien importante en donde se dirige el mercado, eficiencia energética en los equipos. Por favor, yo aquí les quiero presentar unos pasos generales en cómo podemos seguir capacitándonos en la eficiencia energética, cómo podemos ir investigando. ¿Por qué? Porque el punto en donde nosotros vamos a diseñar sistemas eficientes normalmente se manejan de la siguiente forma. Se busca primero que, claro, que el cliente tenga equipos ya instalados. Entonces, vamos a buscar hacer estudios sobre el consumo de los equipos. Hay que ir a poner medidores de energía durante una semana como mínimo para ver cuánto le están gastando realmente sus equipos de aire acondicionado. ¿Para qué? Para que nosotros, al hacer la selección de los equipos con una mayor eficiencia, nosotros hagamos el comparativo de ambos equipos, ¿no? Usted actualmente consume, o vamos a ponerlo en ejemplo, usted gasta al mes $500 en aire acondicionado con equipos R22 convencionales, en donde yo la solución que le propongo va a gastar la mitad de eso, aparte que el refrigerante es nuevo, no contamina el medio ambiente, y pues comparamos los equipos, la hacemos más atractiva, vemos el retorno de la inversión, ¿no? En los ahorros, en donde al final, eh, con ese retorno de la inversión, es mucho más llamativa la propuesta que nosotros estamos realizando, ¿ok? Entonces, esta es porque los costos van subiendo siempre. Si se han fijado, todo está muchísimo más caro. Es por eso que ahorrarse energía en los equipos de aire acondicionado es de suma importancia. En las partidas, en los gastos, en los costos operativos, realmente el aire acondicionado representa alrededor de un 70% de lo que se gasta mes a mes. Y claro, es necesario porque afecta directamente en la productividad. Y pues al ahorrarnos, eh, es una inversión que se puede tomar en cuenta. E incluso les comento, varios bancos, varias entidades financieras están haciendo proyectos para que puedan cambiar sus equipos a equipos más eficientes, ¿no? Entonces, incluso hacen el préstamo porque la inversión a veces resulta bastante elevada. El banco brinda ese préstamo y van pagando mes a mes con lo que va ahorrando en energía. Entonces, es bien interesante la propuesta que tienen algunas entidades financieras con respecto a la eficiencia energética en los equipos, a proyectos de eficiencia energética. Ok, bueno, para ir cerrando, voy a revisar las preguntas, pero antes quiero invitarlos a la próxima clase magistral que ya les había mencionado, que va a ser los criterios del cálculo térmico bajo estándares internacionales. Nos va a acompañar el ingeniero José Alballero, siempre va a ser en línea, ¿no? Estén muy pendientes tanto de nuestras redes sociales como de sus asesores comerciales. Y pues aquí vamos a profundizar en lo del cálculo térmico, ¿no? En lo que les decía del primer paso que hay que realizar antes de cualquier diseño. Así que Albellero tiene mucha experiencia en cuanto a diseño. Ha diseñado varios edificios, varios hospitales, entonces estaremos bien acompañados, ¿no? Ok, por aquí tenemos una consulta. Dice, un equipo que use 4 días de fábrica lo podría cambiar a un gas natural posteriormente. Pues realmente tengo entendido que se ha desarrollado referentes sustitutos eh, o todavía los están desarrollando para que tengan un menor impacto ambiental que el R410. Seguramente van a van a seguir desarrollando o van a lanzar al mercado un referente que lo sustituya, que sea un menor impacto ambiental, pero por el momento no se podría sustituir porque
¿Por qué no podemos combinar o podemos utilizar otro refrigerante que no sea R410 en nuestros equipos? A menos que tengan eh, propiedades termodinámicas similares entre los dos refrigerantes. Un ejemplo claro, el R22 tiene equivalentes como el M99 y el MO49. Entonces, estos tienen un menor impacto ambiental y sustituyen perfectamente al R22. ¿Por qué? Porque el MO99 y el MO49 ha sido desarrollado para que tengan propiedades termodinámicas similares y que los equipos que están diseñados con R22 puedan trabajar con eso, ¿no? Ok, ¿cómo se calcula la eficiencia energética y el retorno de la inversión? Lo voy a anotar, de hecho lo tengo anotado por aquí, es realmente una clase que queremos impartir, nos va a llevar otra sesión, ¿verdad? Entonces, ingeniero López, lo vamos a abordar próximamente, créeme que lo tengo en cuenta, entonces, porque sí es un tema muy importante que tenemos que abordar. Al final es comparar los consumos, la proyección que va a tener en el gasto pues tiraron ahí un poquito de la depreciación de los equipos, en cuántos años va a retornar la inversión según los ahorros proyectados mes a mes. Y pues por ahí nos van a dar que 3, 4, 5 años del retorno de la inversión. Que 3 años es una inversión que retorna en 3 años, es algo muy atractivo. 5 años todavía está como en el límite. Quizás más de 5 años ya se lo piensan dos veces los inversionistas, pero al final es un análisis que queremos abordar en otra sesión, ¿no? Y por aquí tenemos otra consulta que dice, ¿se sabe alguna fecha en que entrarán en vigencia los nuevos refrigerantes? Eh, con el Ministerio de Medio Ambiente hemos trabajado algunas sesiones, algunas capacitaciones, en donde por el protocolo de Montreal al que está suscrito El Salvador, sí han definido los años. Te debo la fecha, si mal no recuerdo, está por el 2025, porque actualmente se está limitando la importación de R22, donde cada vez se está trayendo menos al país. Por eso es que les digo que va para afuera el R22. En otros países, en Costa Rica, Colombia, Panamá, seguramente está pasando lo mismo, pero probablemente en El Salvador se está limitando la importación. Y por el 2025, si mal no recuerdo, ya iba a empezar a entrar en vigencia algo relacionado con el R410. Les debo el dato exacto, pero eh, tomen en cuenta esto. Espero yo compartirles un poquito más de información, creo que por ahí tengo algo, se los comparto el correo para dejarlos claro de cómo está la dinámica con los nuevos refrigerantes. Nada, muy agradecido con ustedes, los participantes. Creo que no hay más consultas. Y pues nos veremos el próximo jueves en nuestro webinar. Estén muy pendientes de nuestras redes, en nuestro canal de YouTube, porque van a encontrar información valiosa que les aseguro que van a poder continuar con sus estudios, ¿no? Así que, bueno, los dejo con el cierre de nuestro webinar. Así que muchas gracias a todos y pues pasen feliz tarde.